Generalmente asociamos la esclavitud con los africanos que fueron cazados por esclavistas y transportados a América siglos atrás. Pero ¿sabías que en la antigüedad también los europeos fueron robados de sus pueblos, traficados en barcos y vendidos como esclavos en Asia? De este hecho poco conocido se tratará este interesante video, no te lo pierdas. Millones de europeos fueron capturados en sus lugares de origen, transportados en barcos y vendidos como esclavos al Imperio Otomano. Esta actividad fue una pieza clave de la economía de ese imperio. Se estima que la cifra de esclavos capturados por los otomanos entre los siglos XVI y XVIII fueron de entre 1 millón y 1,5 millones en Europa occidental, pero podrían ser más, dado que esta actividad se detuvo recién en los primeros años del siglo XIX, cuando los europeos y estadounidenses terminaron con este tráfico humano. Pero, ¿acaso no había esclavitud en Europa en aquellos años? La esclavitud fue una práctica común en muchas culturas, pero en Europa occidental había desaparecido para el año 1000 debido al accionar de la Iglesia, que no veía con buenos ojos que los cristianos sean esclavos, aunque si no eran cristianos la cosa podía cambiar. Paulatinamente, la esclavitud fue reemplazada por la servidumbre, un sistema que a primera vista parece similar, pero que daba ciertos derechos a los siervos que los esclavos no tenían. Por ejemplo, en la servidumbre, el siervo no podía ser vendido ni comprado como los esclavos, pero estaba fijado a la parcela de tierra que se le asignó. Si esa parcela de tierra era vendida, el siervo era transferido junto con la tierra al control del nuevo propietario. El esclavo trabajaba sin recibir una compensación económica. En cambio, el siervo tenía un acuerdo con su señor por el cual tenía una cantidad de trabajo que debía cumplir para él o darle tributos, como por ejemplo una parte de su producción. Aunque la servidumbre puede parecer opresiva, para la época, si eras un campesino en la quiebra o no tenías cómo ganarte la vida, trabajar para un señor feudal daba ciertos beneficios, como contar con su protección en una época relativamente violenta y además asegurarte el acceso a alimentos al trabajar la tierra. Peor es nada. Si bien estaba prohibido que los cristianos fueran esclavos en los dominios de la Iglesia, no pasaba lo mismo con los no cristianos, que no contaban con esa protección. Después de la epidemia de peste negra en el siglo XIV, la servidumbre fue quedando atrás, dado que al haber tan poca mano de obra disponible, los trabajadores fueron cada vez más valiosos y mejoró su posición social. En Europa Oriental, la servidumbre continuó hasta el siglo XIX. Pero afuera de Europa, los europeos podían ser esclavizados, como ocurría incluso hasta comienzos del 1800. El Imperio Otomano se nutría de mano de obra esclava para sostener buena parte de su economía, ejército e incluso obtenía funcionarios estatales de entre los esclavos. Desde el siglo XVI hasta el XIX se valieron de piratas para capturar europeos. Se los conocía como piratas de Berbería por tener sus bases en el norte de África, en Argel, Trípoli, Túnez y Marruecos. Técnicamente eran capaces de atacar cualquier población costera y naves de países cristianos, capturar prisioneros y llevarlos para ser vendidos en el norte de África o Estambul. Para los musulmanes, el atacar a los cristianos era moralmente correcto desde su perspectiva de guerra religiosa y muchos, más que piratas, eran corsarios, dado que contaban con el permiso de los gobiernos locales para realizar sus actividades y pagaban tributos. Estos piratas acechaban comúnmente las costas de Italia, Francia, España e incluso llegaron a atacar Inglaterra, Dinamarca e Islandia. En el este de Europa, los eslavos solían ser apresados y vendidos como esclavos. Los venecianos encontraron un lucrativo negocio esclavizando a los habitantes de los Balcanes, que eran generalmente paganos.
Como se dijo anteriormente, no estaba mal visto participar en el comercio de esclavos si los capturados no eran cristianos. Más adelante, cuando los otomanos ocuparon los Balcanes, directamente seleccionaban niños de las familias cristianas para islamizarlos y después utilizarlos como militares bajo las órdenes del sultán. Otros se castraban y se los ubicaban en los harenes de los palacios cumpliendo distintas labores. A esta práctica se la conocía como devsirme o impuesto de sangre. Más al este, los tártaros del Kanato de Crimea, mientras fueron vasallos del Imperio Otomano, solían capturar eslavos y especialmente mujeres eslavas que se pagaban mucho más que los varones. Se las utilizaba como concubinas, servicio doméstico y también para ofrecer servicios más 18. Los niños y niñas eran especialmente cotizados y se los llegaba a capturar de regiones tan distantes como Finlandia. Un niño finlandés podía valer tanto como 250 ovejas y se los buscaba por sus características físicas como la piel clara y el cabello casi blanco. Las incursiones para capturar futuros esclavos eran anuales y se repitieron durante siglos. A diferencia de las del Mediterráneo, donde los piratas cumplían un rol central, en este caso los ataques a las ciudades y poblaciones eran terrestres, y entre los botines de guerra se encontraban los habitantes. Se estima que entre 1 millón y 2 millones de europeos del este, principalmente eslavos, fueron víctimas de este comercio aberrante. Después de siglos de vigencia, este tráfico de esclavos llegó a su fin principalmente por dos sucesos: la expansión de Rusia y las guerras berberiscas. Pero antes de finalizar, te pido que dejes un like y un comentario para que el algoritmo colabore difundiendo el video. Gracias y sigamos. Por un lado, los rusos a finales del siglo XVIII derrotaron a Turquía en una guerra donde posteriormente anexaron el Kanato de Crimea, que era un estado vasallo de los turcos, y pasó a ser parte del Imperio ruso. Con esta derrota de los turcos, se cortó el comercio de esclavos y el saqueo que generaban las incursiones en territorios cristianos. Por otro lado, las guerras berberiscas fueron un golpe letal al comercio de esclavos y al rapto de europeos y americanos para pedir rescate. Estados Unidos enfrentó en dos guerras que se dieron entre 1801 y 1815 a los estados berberiscos, destruyendo los puertos del norte de África donde los piratas tenían sus bases logísticas. Así concluye este informe, espero que les haya resultado interesante y nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.